Situats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont. Nadie en Europa reconoce el 1 de octubre como ningún tipo de referéndum de independencia. Mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. Solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Siempre mostré mi sincera disposición a entendernos y colaborar en la solución de los problemas de Cataluña. Si simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Es algo lógico, algo razonable y algo sensato. El presidente del Gobierno ha convocado para el próximo sábado en sesión extraordinaria al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que llevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. Compleja la situación en España, en Cataluña en concreto, parte de las imágenes que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, y lo que seguiremos viendo todavía porque pues esto apenas inicia después del referéndum independentista, referéndum ilegal en Cataluña, en el que bueno pues ha surgido una serie de cartas por parte de los presidentes, tanto el presidente de gobierno español como del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en donde pues al final de cuentas lo que está, en donde estamos en este momento, en donde están en España, pues es en la aplicación de un artículo de la Constitución, el 155 de la Constitución española, en donde se interviene, de alguna manera, no se especifica cuál, se interviene el gobierno de la Generalitat, el gobierno autonómico, y bueno, de aquí adelante lo ideal es que se pues presenten elecciones y entonces pues de ahí viene... No sabemos qué viene, ese es el punto, y agradecemos muchísimo porque nos acompañan hoy en esta mesa de análisis sobre el tema de Cataluña. Está con nosotros José María Benarroch, consejero general de la Ciudadanía Española en el exterior por México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y de nuevo se encuentra con nosotros Ignacio de la Vega, decano, delegado de Business School Tech de Monterrey. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes. Pues una situación, decíamos, nada fácil. Lo primero sería, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué se ha llegado a este punto en donde, bueno, sabemos que el problema nacionalista o independentista de Cataluña tiene muchísimo tiempo, así como también tiene muchísimos años, siglos, Cataluña como parte de España, ¿no? Pero el problema ahí ha estado. Pero ¿por qué hoy esta exacerbación del asunto? ¿Por qué vemos esta cuestión en este momento? Si me permites, arranco. Estamos aquí porque evidentemente el gobierno catalán se ha saltado la ley, la Constitución, ha impulsado un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y esto nos lleva a que mañana probablemente pues el gobierno español aplique, y no sabemos con qué profundidad porque hay muchas opciones, el artículo 155 de la Constitución. Esa es la razón real de por qué estamos aquí. Ahora podemos discutir en si el problema catalán, ¿no?, que así se le viene a denominar, yo creo que basado sobre todo en financiación y en idioma, se podría haber solucionado en estos 4 últimas décadas, y mi opinión es que sí, falta de diálogo en definitiva. Y esa falta de diálogo, José María, tiene que ver con un endurecimiento de las posturas. Es decir, sabemos que obviamente en la transición después de la dictadura de Franco pues viene un momento de consenso
importantísimo, una estrategia, pues la verdad, envidiable y muy observada por otros países, en donde se pudo hacer una negociación, donde se legalizaron algunos partidos, donde se les dio a las autonomías, incluida por supuesto a Cataluña, pues su estatuto. Pero ahora, bueno, estamos en este punto. ¿Tiene que ver con una regresión desde el gobierno central? Bueno, mira, desde el año 78 que se hizo el referéndum para la Constitución española, que hoy mantenemos, casi 40 años después, España votó en una inmensa mayoría, con un 91%, ese referéndum para que se constituyera la Constitución, valga la redundancia. El pueblo catalán, de hecho, votó en una inmensa mayoría, con un 88%, la Constitución que hoy no quiere aceptar, ¿no? España es ejemplo en todos los estudios, porque ha sido el único país que ha pasado una dictadura a una democracia sin un solo tiro, sin pegar un solo tiro, ni que haya una violencia, excepto la de ETA, que bueno, será otro tipo de violencia. Entonces somos un ejemplo. Partiendo de esa base, España siempre ha intentado tener todas las autonomías, entonces eran regiones unidas, y entre ellas la catalana. Yo, en mi forma de pensar, yo creo que es un problema efectivamente de no entendimiento y un problema principal económico. Económico también influye la lengua, pero el principal que hay detrás de todo esto es un problema económico. Y después de la crisis, quizá, ¿no?, de los últimos años, que pegó duro en Cataluña también, pues quizá los nacionalismos, y lo hemos visto en otras partes del mundo, no nada más en España, los nacionalismos son más populares, ¿no?, cuando la gente tiene ese problema o la percepción de que está el problema. Vemos el desempleo, y entonces, claro, se sienten quizá como que una solución puede ser la independencia, ¿no? Bueno, yo creo que el nacionalismo es una forma de populismo y vemos muchas alrededor. Aquí lo que tenemos es también una cierta dejación por parte de las autoridades, de los gobiernos españoles en las últimas décadas, realmente de sus labores y de sus funciones en algunos territorios, y Cataluña es un ejemplo, ¿no? La desaparición progresiva del Estado español en Cataluña ha sido alarmante. Esto contrapone una cosa muy curiosa, ¿no? Estamos analizando si realmente este es un problema de mayor autonomía. Pero recientemente se publicaba un estudio de 85 regiones en el mundo y se comparaba el nivel de autonomía, y curiosamente Cataluña estaba en el nivel máximo competencial. Sí, lo que se hemos dicho, ¿no?, que ya quisiera la región de Tibet, Quebec, Escocia, etcétera, tener la autonomía que tiene Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la raíz del problema. Y luego, pues yo creo que hay que hablar con franqueza, ¿no? Pues tenemos los políticos probablemente que nos merecemos porque los votamos, ¿no? Pero yo creo que hay mucho en la gestión humana, ¿no?, desde el punto de vista de político, de una administración, la catalana, que es la que ha incumplido la ley, por cierto, pero la otra tampoco ha ayudado mucho en el proceso en estas últimas 4 décadas. Creo que decíamos, ¿no?, porque también escuchábamos, incluso por parte vemos imágenes del rey Felipe cuando, bueno, este tipo de imágenes son muy raras en la democracia española. Las hemos visto un par de veces más con el rey Juan Carlos, en aquella, el 23F, el intento de golpe de Estado, en donde, bueno, pues obviamente como jefe de Estado tiene que decir algunas cosas para defender la unidad de la nación. Y sin embargo, algunos analistas lo vieron como muy duro, como no mencionó a la otra parte. Entonces quizá un independentista, pues con más razón, ¿no? Dice, a ver, el rey ni siquiera habló de mí, bueno, yo no soy español. Pero ¿no? Fíjate que el rey, queramos o no, es el jefe del Estado español, ¿no? Normalmente no suelen intervenir, como bien dices, el rey Juan Carlos, el rey emérito, el 23 de febrero, que fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Esto realmente ha sido un golpe de Estado y más duro que el 23F, sin armas. Sin violencia, claro. Sí, sin violencia. Realmente el rey, yo creo que en la postura que tuvo el otro día, el pasado creo que fue 9 de septiembre, cuando hizo el discurso ante la nación española, yo le vi bien, concretamente, yo le vi bastante firme, diciendo lo que yo creo que necesitaba escuchar el pueblo. Y hoy, precisamente, tú lo comentabas antes, el rey en los premios Princesa de Asturias ha vuelto a refrendar esa palabra que ha dicho: Cataluña es y será una parte esencial de España. Lo ha dicho en esa entrega de premios. Pero añadió la España del siglo XXI, que eso creo que es un símbolo interesante, ¿no? Donde la España del siglo XXI no puede ser igual a la España del siglo XX en muchos aspectos, ¿no? Es decir, el orden territorial o quizá la Constitución misma, y ahí es donde creo que entraríamos en terrenos escabrosos, tendría que cambiar. Platicábamos y comentábamos el tema, es muy extraño quizá para otras personas de otros países que en España la utilización de la bandera nacional
bandera del Estado español, puede en muchos casos ser vista como un símbolo casi fascista, ¿no? Sí. Es como una acción política, ¿no? Al final, pues el utilizar, ¿no?, una bandera nacional, pues efectivamente en estos últimos 30 años se considera pues una tendencia política, ¿no? Y lo cual es muy lamentable, ¿no? Cuando yo creo que a mí aquí en México pues me encanta ver esas banderas tan enormes que tenéis aquí en Monterrey, en ¿cómo se llama la Ciudad de bandera? México. Bueno, pues los españoles la empezamos a usar en la clandestinidad, desgraciadamente. Dos apuntes sobre lo que comentábamos antes. Hablabas, es un tema económico. Yo creo que con cierta precaución, ¿no? Cataluña aporta 78.000 millones al erario público y recibe 76.000, con lo cual, hombre, pues hay también un efecto de solidaridad, ¿no? Cataluña ha sido una región muy invertida en anteriores etapas en España, especialmente en el régimen franquista, donde empresas públicas fueron ahí instaladas y donde, bueno, pues hubo una inversión muy sólida y que contribuyó también con un movimiento migratorio a la Cataluña hoy, una Cataluña al final diversa, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no está ahí, ¿no? ¿Es tiempo de reformas? Sin ninguna duda. La Constitución, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hay que reformarla, ¿no? Al final los poderes del Estado, la representación parlamentaria, oye, discutan, ¿no? ¿Qué hacemos con la Constitución? Pero habrá voluntad realmente para un cambio constitucional que realmente, por ejemplo, la posibilidad de una España federal, ¿no? ¿Eso es algo que lo ven factible o es una cuestión que quizá le da más cuerda a los independentistas? Es decir, porque a lo mejor desde México, una república federal, lo vemos como algo más normal. Y en España hay muchos gritos, hay mucha gente que pide Lo que una pasa federación. es que yo pienso, fíjate, que España, al ser miembro de la Unión Europea es una potencia mundial que precisamente es eso, es una unión de países europeos para competir económicamente, principalmente y culturalmente contra otras zonas importantes, Estados Unidos, Asia y demás. Realmente, tú dices, una reforma de la Constitución. Sí se puede hacer una reforma de la Constitución, claro. Para ello el Parlamento, el Congreso de los Diputados, tiene que aprobar por una mayoría eso y refrendarlo a la Cámara Alta, que es el Senado de España. Se puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que a Europa tampoco le interesa que hoy en día haya países más chiquitos y que se desprenda o se disgregue. Pero no sería un país chiquito, es decir, seguiría siendo una unidad. Bueno, pero más regionalista. Entonces hay muchos países o muchas zonas de Europa, mejor dicho, que quieren eso, quieren un poco la independencia. Que quizá el problema con el tema del federalismo es que para los independentistas en Cataluña, un Estado de Cataluña dentro de una federación española sería un paso hacia la independencia, ¿no? O sea, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Vamos a ver, de todos modos, puntualicemos, ¿no? Federalismo, repito, el Estado autonómico en España tiene un nivel competencial al máximo nivel comparativamente y superior a muchos estados federales, ¿no? Entonces yo creo que esa no es la discusión. La discusión es pues una nueva regla de juego, una nueva regla de juego en las que tienen que opinar, por cierto, todos los españoles, no únicamente los catalanes. Hablamos del independentismo catalán, yo no sé medirlo exactamente. En el anterior referéndum, el 9 de noviembre, hace 2 años, el 48% de los votos fueron a favor, bueno, pues de una consulta. Eso no significa independentismo, no significa que, oye, pues sí quiero opinar al respecto, ¿no? Preguntemos. Claro, lo que hemos tenido el 1 de octubre, pues no deja de ser una broma de mal gusto, ¿no? Al final, pues una consulta teledirigida con urnas llenas antes de abrir los colegios electorales y con participación únicamente, bueno, pues de una tendencia aquí, ¿no? A mí, pues igual es una solución que nos tenemos que plantear dentro del orden constitucional y organizado. Hagamos un referéndum, ¿por qué no? Sobre todo y veamos cuál es realmente ese número de personas que tienen en mente pues otro Estado, ¿no? dentro de España. Que es justamente lo que también salió a relucir ahora con el referéndum y con estas marchas de la famosa mayoría silenciosa, ¿no? De esta gente que no había salido a las calles, pero que ahí están y que son muchos catalanes que están orgullosos de ser catalanes, pero quieren ser españoles también y no tienen ninguna intención de hecho, fíjate que es una mayoría, porque actualmente el censo electoral de Cataluña, de los 7.5 millones de habitantes en el último censo que hay, como 5.8 tienen derecho a voto, los otros son menores de edad, obviamente no pueden votar, y estamos hablando que en el mejor de los casos han sido 2 millones con esta simulacro de votación. Se puede... No lo sabemos. No lo sabemos, pero... Habría que ver, ¿no? Pero basándonos en la otra consulta que se hizo, 2 millones. Lo que bien decía es que no se puede someter
por 2 millones de personas que no llega a un 38% de la población a toda una región. Se nos acaba desgraciadamente el tiempo, pero como cierre, lo que quisiera preguntarles en un titular, en una frase, Cataluña va a seguir siendo parte de España en los próximos muchos años. Yo no tengo ninguna duda, lo que sí es cierto es que tenemos que tener claridad en que se va a haber una situación de polarización, pues que en el próximo futuro va a haber que reconducir y no va a ser fácil. Muy bien, Ignacio de la Vega, decano delegado de Business School del TEC de Monterrey. Gracias. Muchas gracias. Sí, no, yo también pienso un poco lo mismo. Mañana probablemente el Gobierno de España, reunido en Consejo de Ministros, apruebe el famoso 155. No se sabe todavía qué va a pasar, pero yo creo y estoy convencido de que Cataluña va a ser parte de España, al igual que España va a ser parte de España. Muchas gracias, consejero general de la Ciudadanía Española en el exterior por México. Muchas gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Más información aquí en Milenio. Buenas noches, buen fin de semana.